Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar del amparo directo en revisión 2806, diagonal 2012, con nuestras invitadas. Es una sentencia, es un caso, yo diría, emblemático de la doctrina constitucional de la Suprema Corte en materia de libertad de expresión. También con una vertiente relacionada con la libertad de prensa, con el discurso de odio, con palabras o lenguaje homofóbico, en fin. La verdad es que es una sentencia extraordinariamente nutritiva para un conjunto de debates que tenemos en las sociedades contemporáneas. México no es la excepción. En otros países también se discute, también se debate sobre la libertad de expresión, sus alcances y la libertad de prensa, en fin. Para entender esta sentencia, le doy la bienvenida al programa a Jimena Jiménez. Jimena, un gusto recibirte nuevamente en tu programa. Ya lo dijo la Corte, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Un gusto. Al contrario, gracias a ti. También le doy la bienvenida a María Valdés. María, un gusto recibirte en tu programa. Ya lo dijo la Corte, muy bienvenida. Gracias, Miguel. Es un gusto estar aquí. Oye, y si quieres empezamos contigo, María, para que nos puedas referir los antecedentes. A ver, se trata de un amparo directo en revisión, hay un contexto fáctico que importa e importa mucho porque de esos hechos, pues luego viene la reflexión de la Corte y la fijación de la doctrina constitucional en estos temas que ya apunté. Cuéntanos, María, ¿cómo surge el caso? ¿Cuáles son los hechos relevantes, por favor? Hay una disputa editorial entre dos periódicos del Estado de Puebla, en la que se escribieron diversas columnas en las que se hacía una crítica a la línea editorial del otro periódico. En una de estas columnas se le critica a un medio de comunicación, a un periódico, por tener columnistas maricones y por ser puñales. Entonces, esto dentro de un discurso despectivo, obviamente es en sentido peyorativo y no en referencia a la preferencia sexual de los comunistas, sino se usa para denigrar. Ante esto, el dueño del periódico que fue afectado por esta columna promovió un juicio civil para demandar el daño moral. En primera instancia, se le condenó al otro periódico a una indemnización. En segunda instancia, se confirma y después se promueve un amparo directo en el cual se ampara al demandado y después se interpone un recurso de revisión ante la Suprema Corte. Muy bien, perfecto. Oye, por cierto, estaba ahorita, y lo habíamos platicado antes de empezar el programa, pero lo digo al aire, pensando sobre mencionar estas palabras que citaste, pero es importantísimo que lo hayas hecho, para que la gente se advierta, ¿no? Cuáles son los términos que luego dan lugar a la reflexión de la Suprema Corte sobre el lenguaje homofóbico. Quizá ahí, María, valdría la pena decir que, bueno, estos no fueron los únicos adjetivos que los columnistas intercambiaron, porque se dijeron que eran vendidos, que eran quintacolumnistas, que no tenían vergüenza, etcétera, pero específicamente en estos términos que tú señalaste, ya, como lo vamos a ver y lo vamos a analizar en el programa, parece que se cruza una línea, parece que esto no está dentro del ámbito prudente, normal, ordinario de la crítica, que es muy bienvenida en los medios, nada más faltaba. Y ellos mismos, empezó por ellos mismos, que hace mucha falta la crítica mediática, pero aquí hay una línea, aquí hay una frontera que quizá no se debió de haber pasado. Ahora, déjame ir contigo, Jimena. Estamos, por tanto, hablando de un tema de libertad de expresión, estamos hablando de una afectación al derecho al honor. ¿Por dónde empezar a entender el desarrollo argumentativo de la sentencia, Jimena, por favor? Sí, por supuesto, es muy importante esto que preguntas, Miguel, porque justo hay una amplia doctrina
de la Suprema Corte en cuanto al derecho al honor en frente del derecho a la libertad de expresión. Entonces, lo que empieza haciendo la sentencia es mencionar el derecho al honor, que el derecho al honor viene de la dignidad humana y tiene su límite en la libertad de expresión, tiene su límite en la libertad de información y también tiene su límite en la libertad de imprenta. También cabe aclarar que es un derecho de la personalidad. O sea, esto quiere decir, en este sentido, que el concepto, que el derecho más bien, el derecho al honor como derecho de la personalidad es el concepto que una persona tiene de sí misma, o bien el concepto que las demás personas hayan formado, dependiendo de su calidad ética y social. Así se podría definir en pocas palabras el derecho al honor. Y tiene diferentes dimensiones, ¿no? Tiene la dimensión subjetiva, que es una dimensión un poco más personal e interna, y la dimensión objetiva, que es una dimensión interpersonal. Y son esas cualidades que tú tienes dentro de una misma comunidad, una misma sociedad. Y pues bueno, por otro lado, se encuentra la libertad de expresión, que a veces encuentra choque con el derecho al honor. Es interesante mencionarlo porque el derecho al honor encuentra sus límites en la libertad de expresión y la libertad de expresión, a su vez, encuentra sus límites en el derecho al honor. No son cuestiones absolutas, se tiene que analizar caso por caso, porque ha habido sucesos o casos o asuntos donde la Corte falla en favor del derecho al honor. O hay otros asuntos donde ese derecho al honor cede frente a la libertad de expresión. Entonces es importante tomar todas estas cuestiones fácticas que bien mencionaba María. Y pues bueno, también está obviamente la libertad de expresión, que es un derecho constitucional y convencionalmente protegido. Igual tiene dos facetas, una individual, que tú puedas decir, que tú puedas expresarte libremente, y por otro lado está la dimensión social, que pues bueno, que esta genera una piedra angular en las democracias, como bien menciona la Corte Interamericana. Pero bueno, no me voy más allá por el momento. Pues bueno, están en este caso estos dos derechos en disputa. Oye, esta mención, te pregunto, María, esta mención que hace Jimena del vínculo entre el derecho al honor y la dignidad humana es muy importante para entender, obviamente, el derecho al honor, pero particularmente para su fundamentación, porque en la sentencia se afirma que se trata de un derecho implícito, es decir, si uno busca en la Constitución mexicana un artículo, un párrafo, una frase que nos hable del derecho al honor, pues no lo encontramos, no está ahí. Por eso la mención que hace Jimena de la relación con la dignidad humana. Ahora, ¿cómo entender estas vertientes? ¿Podríamos hablar de una proyección del derecho al honor en términos de la autoestima? ¿Otra proyección en términos de la reputación, dimensiones internas, dimensiones externas? Un comentario sobre eso, María, por favor. Bueno, el derecho al honor tiene un aspecto subjetivo que se refiere a un sentimiento íntimo, a la concepción que uno tiene de sí mismo. Y a su vez, un aspecto externo que se refiere a la estimación interpersonal que una persona tiene por sus cualidades morales o profesionales frente a los demás. Oye, y en este sentido, ¿genera esto un equilibrio, digamos, no predeterminado cuando se pone a jugar, como Jimena lo explicaba, con la libertad de expresión? Porque fíjate lo que nos comentaba Jimena, María, es muy importante. No siempre va a estar clara cuál es la raya o cuál es la frontera o cuál es el peso. Lo pongo en esos términos porque ya saben que nos encanta el tema de la ponderación argumentativa, ¿no? Que es un tema que ha desarrollado mucho la Corte, por cierto, en diversas sentencias. Hay un equilibrio ahí inestable, una especie, hay quienes dicen, esto es reflejo del derecho dúctil, aquel famoso postulado de Gustavo Zagrebelsky de la ductilidad del derecho en el modelo del Estado constitucional contemporáneo. ¿Es esto correcto, María? ¿Lo verías de esta forma? Es un derecho indeterminado, entonces su contenido depende de cada caso en concreto. Lo que la Corte explica en este asunto es que hay un sistema dual de protección.
Entonces, la libertad de expresión tiene límites de crítica más amplios dependiendo de si se refiere a personas públicas. Por personas públicas o a personas que desempeñan un rol importante en la sociedad que exige que estén sujetas a un control más riguroso. Entonces, también el objeto o la materia del debate es importante. Si son temas de interés público, la libertad de expresión tiene mayor peso. Entonces, estos dos factores se van a evaluar en cada caso para analizar qué tanto va a ceder el derecho al honor en el caso en concreto. Las personas públicas están sujetas a mayor escrutinio y por lo tanto cuando se les critica, cuando se les acusa, la libertad de expresión tiende a prevalecer porque los temas que se debaten son de interés público. Entonces, este sistema dual no se basa en la persona, sino en los temas que se debaten. No es tú por ser político no tienes derecho al honor, es tú por ser político desempeñas una actividad que es importante para la sociedad y que debe estar sujeta a escrutinio. Y porque esos temas son de interés público o de interés general, tiene que prevalecer el debate. Oye, a ver, en este sentido, Jimena, ¿qué tan relevante es para entender el alcance de la sentencia que estamos analizando el hecho de que estén involucrados medios de comunicación, periodistas que se critican o que tal vez van más allá de la crítica, pero el hecho de la calidad periodística entraría en esta definición que María refiere de persona pública? Sin que necesariamente lleguemos al tema del servidor público. Creo que ahí hay una diferenciación importante que hacer. Una cosa es persona pública y otra cosa es servidor público. Pero el tema de los medios, ¿es relevante, no es relevante? ¿Cómo lo analizarías, Jimena? Por supuesto que es relevante. Es muy relevante porque justo una cuestión que bien detalla la Corte en este sentido es que una de las mayores formas de expresión de esta libertad de expresión, valga la redundancia, es que lo puedan ejercer periodistas. Entonces, si el ejercicio de la libertad de expresión lo llevan a cabo periodistas, es que este derecho se está ejercitando en su máximo nivel, en uno de sus máximos niveles. Entonces, por supuesto que es relevante que este tema hable sobre medios de comunicación y directores de los propios periódicos que en ese momento pues estaban ahí en una guerra comunicativa, por así decirlo. Entonces, totalmente relevante y también es muy relevante esa acotación que se hace. En sí, el sistema dual de protección que bien señala María y bien lo desarrolla, es que se tiene que atender a las actuaciones de la persona. Entonces, pues por regla general, ahí entran los servidores públicos, como bien se vio en la sentencia del bloqueo de Twitter, y también por otro lado podemos ver a las personas públicas que tienen un rol relevante en la sociedad, que tienen una actividad que tiene mayor protección que una persona común y corriente de a pie. Entonces, por supuesto que tiene relevancia. Por ejemplo, puede suceder este debate de, no sé, si un influencer de Instagram puede llegar a ser protegido por este sistema dual de protección, por ejemplo, ¿no? O también, por otro lado, vemos cómo los medios siempre están encima de los miembros de la realeza, de los sistemas que tienen monarquía, ¿no? Que ahí vemos cómo esto se rompe un poco porque sí están siempre al pendiente de la persona que está siendo miembro de la monarquía y no simplemente por sus actuaciones de la monarquía, sino simplemente por ser miembro de la monarquía, está a la vista de todos. En este caso, aterrizándolo a los periodistas, por supuesto que lo que hacen ellos y los medios de comunicación que utilizan para proyectar todas estas ideas son relevantes. Y entra el sistema dual de protección, que también cabe aclarar que una de las consecuencias de este sistema de protección dual es que tiene la aplicación de la real malicia, o bien también llamada malicia efectiva. Y esto es bien importante porque el derecho puede entrar a sancionar la expresión de ideas siempre y cuando esa información sea falsa, sea producida con esta malicia, con esta intención de dañar, o bueno, como bien diríamos nosotros, con esta cizaña.
con esta intención de hacer justamente daño, ¿no? Entonces, es bien importante lo que ustedes dos comentan al respecto. Oye, ahora, cabe aclarar que el sistema dual de protección de la libertad de expresión no elimina la titularidad del derecho, ¿no? Esto que tú decías, María, de que, bueno, puede ser servidor público, puede ser persona pública, pero en todo caso lo que habrá que dilucidar es si tienes acotado ese ámbito de protección o si esta capacidad de intromisión en las actividades que llevamos a cabo puede ser más digamos, más profunda o menos profunda, pero ciertamente la titularidad es universal, como corresponde a un derecho humano. ¿Es correcto esto, María? Sí, es correcto, porque, o sea, la persona va a tener derecho al honor, simplemente va a ser sujeta a mayor escrutinio. Lo que decía sobre medios de, perdón, lo que decía sobre medios de comunicación es, son líderes de opinión. Los medios de comunicación moldean opiniones y tienen un gran peso en la información que recibimos y que moldea nuestras opiniones. Por eso, sí es de interés público la crítica, por ejemplo, a las líneas editoriales de uno u otro medio de comunicación, porque afecta la información que es accesible al público en general. Oye, y ahí entraría el tema también que un poco lo perfilan algunas de las columnas que son analizadas en la sentencia y que están transcritas ahí, además de las líneas editoriales de la ética periodística. Hay acusaciones directas de falta de ética de varios de los involucrados, ¿no? Sí, y ese es un tema de interés público, porque se están imputando en este debate periodístico pues varias cuestiones que afectan la ética profesional, como por ejemplo si utilizan el periodismo como un medio de chantaje, como un medio de difamación y no con fines de informar a la gente, sino con fines personales. Oh, eso evidentemente es de interés público y eso hay que discutirlo y hay que saberlo y bueno, habrá que ver si es cierto, si no es cierto, pero desde luego que tenemos la posibilidad de plantearlo, ¿no? De plantearlo. Bueno, déjenme hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en la conversación con nuestras invitadas sobre este amparo directo en revisión, el 2806 del diagonal 2012. Y pues todo lo que ustedes acaban de escuchar sobre el derecho al honor, la libertad de expresión, la libertad de prensa y también un tema sobre el que todavía no entramos, pero regresando lo haremos sobre el discurso de odio, aquello que no está protegido por la Constitución. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en Ya lo dijo la Corte para continuar en la conversación con nuestras invitadas sobre este amparo directo en revisión, el 2806 diagonal 2012 y la libertad de expresión, la libertad de prensa, etcétera. Quiero regresar contigo, Jimena, para un tema. En esto que decía María, antes de irnos a la pausa, de lo relevante que es, y tú también lo mencionabas, que sean periodistas los que aquí se están enfrentando. Estaba recordando al releer la sentencia aquel otro caso que fue el de Letras Libres contra La Jornada, y lo digo con sus nombres porque pues ahí está reflejado el interés público, ¿verdad? Estos medios de comunicación que se enfrentan y que justamente a raíz de críticas en sus líneas editoriales inician procesos judiciales que llegan a la Corte. Ahí la Suprema Corte, en ese otro antecedente, que es de la misma ponencia, por cierto, la del ministro Ortodo Saldívar, señaló esto que ya ustedes referían, la idea de que si son periodistas, un poco se tienen que aguantar más que un simple ciudadano, porque pueden defenderse, porque pueden salir y tienen capacidad de difundir sus ideas y sus réplicas y sus contraargumentos. Es relevante esta forma de entender ese equilibrio que tú misma mencionabas, Jimena. ¿Se pueden defender? ¿Tienen canales privilegiados para hacer frente a estos ataques los medios de comunicación? Por supuesto que sí. Mira, en una sociedad democrática es normal que haya debate y es normal que haya debate y disputas entre los mismos medios de comunicación. Sucede aquí y sucede en cualquier democracia mínimamente respetable, ¿no? Y aquí lo que vemos es, bueno, es que los periodistas
deben de tener una mayor tolerancia a intromisiones a su derecho al honor. ¿Por qué? Porque son personas públicas. Como bien mencionaba María, son líderes de opinión. Y líderes de información, incluso podría decir, no solamente de opinión, sino de información que se le da a la ciudadanía. Entonces, pues vemos que ellos están en todo su derecho en cualquier momento de tomar el medio de comunicación en el cual forman parte y emitir su propia defensa, lo cual es un poco difícil cuando se trata de ciudadanos que no participan dentro de los medios de comunicación, que tienen que acudir al mecanismo de derecho de réplica. Y lo peor es que los medios de comunicación les pueden negar ese derecho de réplica y se han iniciado miles de procesos judiciales porque los medios de comunicación niegan el derecho de réplica a las personas que quieren defenderse, pero no tienen acceso a un medio para poder comunicar esa defensa. Entonces, sí, en efecto, las personas, los periodistas, los líderes de opinión, se encuentran en una situación privilegiada para poder manifestar su defensa. Oye, hay que apuntar ahí, ya lo vamos a agendar muy pronto para que grabemos un programa de, ya lo dijo la Corte, sobre ese amparo de letras libres contra la jornada, porque yo creo que esa sentencia, junto con la que estamos analizando en este mismo programa, son precedentes seminales, son verdaderos casos líderes en materia de libertad de expresión en México y de libertad de prensa. Oye, déjame regresar contigo, María, para un tema. En esta lógica que ambas han mencionado de los equilibrios que se pueden generar entre derecho al honor, por un lado, libertad de expresión, por otro, el propio sistema dual, que ya ustedes lo explicaron de manera muy, muy clara. ¿Podríamos pensar en esto, María, que hay un peso específico mayor en favor de la libertad de expresión, una suerte de preferencia argumentativa, aplicativa, que los tribunales mexicanos deberían de tomar en cuenta o no? ¿Cómo lo ves? Sí, la libertad de expresión tiene una posición preferente frente a otros derechos, porque se considera que es la piedra angular de nuestra democracia. En un determinado asunto, privilegiar otro derecho o un interés particular puede afectar en general la libertad de expresión. Entonces, sí, tienen una preferencia y solamente están excluidas de protección constitucional las expresiones que sean ofensivas y oprobiosas y además que sean impertinentes. O sea, es una excepción a la regla. Oye, pues mira, qué bueno que lo planteas, porque de una vez entonces nos enfocamos en el tema de los límites. ¿Qué sí está protegido? ¿Qué sí está cubierto por la libertad de expresión? ¿Y qué es aquello que de plano queda fuera? A ver, Jimena, te pregunto, insultos, lenguaje de odio, comentarios impertinentes, que por cierto, bueno, ahí si quieren lo apuntamos esto para que yo les propongo que incluso que lo abramos a debate sobre la pertinencia o impertinencia, que me parece que quizá iría más en la línea del derecho de réplica, más que en la libertad de expresión, pero bueno, si quieren ahí lo apuntamos. Pero a ver, insultos, lenguaje de odio, etcétera, ¿está protegido o no está protegido? Bien lo mencionó la sentencia, o sea, no hay un derecho constitucional al insulto como tal, pero tampoco están totalmente prohibidas las expresiones que insultan, que ofenden en nuestro sistema de protección constitucional, sino que se tiene que ver el contexto. Por ejemplo, lo que sucedió aquí, también el lenguaje de odio, obviamente, discurso de odio, creo que ese sí está prohibido en su totalidad, pero igual hay que atender, como siempre, a los hechos fácticos, ¿no? Pero como sucede en el caso, mencionan pues es una pelea, es una batalla entre dos medios de comunicación y los dos están en su derecho de poner en duda la calidad periodística, la pericia de su trabajo, ¿no? Pero aquí lo que dicen es como, ok, puedes criticar al medio contrario, pero ¿qué tiene que ver, o sea, en qué tiene que ver que estés criticando el trabajo de alguien con decirle una expresión homofóbica en sentido peyorativo? O sea, ¿para qué va esa expresión? No va a ningún lado y aparte genera
un discurso discriminatorio, no solo discurso discriminatorio, incluso podría rayar en el discurso de odio. Entonces, vaya, eso no va a estar protegido. Pero, por ejemplo, si mi vecino me llega y me dice, eres una marimacha, pues realmente tampoco voy a solicitar la protección de la justicia federal porque mi vecino me dijo marimacha, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues yo creo que tiene que ver con los supuestos fácticos de cada caso, pero en general se podrían estar prohibiendo este lenguaje que es ofensivo, que es oprobioso o es impertinente en un principio. Oye, y en este sentido, María, a ver, la calificación de un término, de una palabra como insulto, me parece que es lo que excluye. Ahí incluso, obviamente, esto está sujeto a debate y es algo que muchas democracias todavía no han delineado con claridad, pero el carácter de insulto así directo, comprensible por todos, ¿sí excluiría una cobertura de la libertad de expresión más allá del contexto o no? ¿Cómo lo es? No, yo creo que nadie va a invocar libertad de expresión cuando su discurso esté reflejando la opinión de una mayoría, una opinión que sea bienvenida, una opinión que esté estructurada en unos términos que sean, no sé, es difícil como calificar, pero en términos que no resulten ofensivos para nadie, que nadie se siente indignado, bla, bla, bla. La libertad de expresión cobra vida cuando el discurso que estás emitiendo no es bien recibido, ya sea porque es una crítica dura en la que estás usando términos que tratan de llamar la atención o términos que tratan de hacer escándalo, causar incitación, indignar. Eso es parte de la libertad de expresión. Si la libertad de expresión protege tus ideas y tus opiniones, también protege la forma en la que las emites. La libertad de expresión no siempre se va a desarrollar en los términos ideales. Muchas veces la forma en la que se emite un discurso implica indignación, enojo, hartazgo, y eso también lo protege la libertad de expresión. Pero en este caso, había expresiones que se consideraron discurso homofóbico. Y eso no es lo mismo. No es lo mismo insultar a alguien y decirle, eres un corrupto, a decirle, usar las expresiones que se usaron en esta nota. Porque en esta nota, la ofensa no era, o sea, era totalmente impertinente. La calidad de homosexual de una persona no tiene nada que ver con su labor periodística. Y definitivamente fue usada con una intención peyorativa, en un contexto de un país donde hay o sea, el lenguaje crea imágenes, el lenguaje representa realidades, el lenguaje moldea nuestra sociedad. Un discurso discriminatorio que pinta y ayuda a construir estereotipos sobre un grupo por sus preferencias sexuales como inferior, realizando jerarquías de las personas por sus preferencias sexuales, acaba fomentando cierto tipo de actitudes de exclusión y que justifican acciones negativas hacia estos grupos. Esto es lo que la Corte detecta en este caso y dice, sí, sí está protegida la ofensa, sí está protegido el debate, sí está protegida la crítica, pero no está protegido el discurso homofóbico porque tiene estos efectos, porque afecta a estos grupos en lo general, porque perpetúa estereotipos sobre la inferioridad de una persona por sus preferencias sexuales. Eso es lo que no vale. Y es un espacio muy reducido de todo el discurso que nos pueda resultar desagradable. Oye, ahora que haces esta muy clara diferencia, estaba recordando aquella famosa frase de New York Times versus Sullivan. ¿Se acuerdan ustedes de esa sentencia de la Suprema Corte de Estados Unidos de los años 60, donde el ponente, que fue William Brennan Jr., hablaba de la necesidad de un debate, decía, robusto, abierto y desinhibido? Esa fórmula sacramental que tantas veces hemos citado, creo que contribuye a marcar esa diferencia. Evidentemente la libertad de expresión puede ser ruda, ¿no? Así, lo pongo en estos términos, puede ser incómoda,
puede ser sarcástica, etcétera, y luego en un pequeño espacio entraría algo que ya no es libertad de expresión, que ya es esta cosa homofóbica, etcétera. Ahora, voy contigo, Jimena, para esto. A ver, decía María, y yo creo que hay que entrarle porque no podemos negar la realidad. El contexto importa, pero ¿en qué país? ¿En qué país? Yo, por ejemplo, todos hemos visto expresiones en los estadios de fútbol homofóbicas y hay veces que se genera un efecto contagio en esa masa, ¿no? En esa actividad colectiva, donde parece que está bien visto o que es correcto o que se vale, ¿no? Como que hay una especie de palomita social, una especie de aceptación. ¿Qué pasa con la cultura? Por ejemplo, Jimena, si alguien argumentara, oye, es que esto es cultural de México, es cultural, y llegan y te dicen esto bueno, ya lo repito porque María ya lo citó y está en la sentencia, es un documento público. Puñal, maricón, o sea, todos esos adjetivos homofóbicos. ¿La cultura sería una disculpa? ¿Sería un atenuante? ¿Cómo entender esta parte, Jimena? No, no es, bueno, a mi forma de ver las cosas, no es ningún atenuante y no es ninguna permisión. En efecto, son cuestiones culturales, ¿no? Y como siempre, toda cultura debe entenderse, debe respetarse. Pero también debe llamar la atención que la cultura, sobre todo mexicana, es una cultura sumamente homofóbica, sumamente machista, donde la raíz de estos insultos homofóbicos también tienen una raíz en el machismo. ¿Por qué? Porque intentan ridiculizar la feminidad en los hombres, ¿no? Por ejemplo, la palabra maricón viene de marica, y marica es una forma de decirle a las mujeres que se llaman María, por ejemplo, ¿no? Marica o mariquita. Entonces, al decirle a alguien maricón, es relacionarlo con la feminidad. Y puñal, por otro lado, es otra forma de decirle a alguien que es, pues justo lo que dicen en los estadios, ¿no? Entonces, pues vemos cómo esto viene de una cultura en donde tenemos muy arraigado el machismo, muy arraigada la homofobia, y pues por el simple hecho de que existan, no significa que una corte tenga que convalidar esas violaciones a derechos humanos, esas violaciones a la dignidad y a la igualdad basadas en que así son las cosas, ¿no? Entonces, a mí me parecería un argumento muy pobre y muy chafa escudarse a través de la cultura para seguir haciendo esto. Tan es así que la FIFA tiene sanciones para la selección mexicana, si no es que sus aficionados se cuadran a las políticas que ellos han dicho que no pueden decir ciertas palabras en el estadio. Y a ver, quiero aclarar aquí también una cosa, que justo leía varias columnas criticando la sentencia, diciendo, no, es que la Corte ya sacó del lenguaje del idioma español estas palabras. No, 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 o sea, no se sacan del lenguaje, solamente la Corte dice, oigan, aguas con estas palabras porque tienen este sentido, porque generan este discurso discriminatorio que puede generar a su vez discurso de odio. Tengan cuidado con estas palabras, para este caso no se necesitaban expresar, entonces aquí la libertad de expresión no está protegida. Y pues bueno, también por otro lado, si se dijera que se expulsa de las palabras solamente con sentencias de la Corte, pues sería totalmente contradictorio, porque pues mucho que sucede en la cultura queer y en otras culturas de poblaciones vulneradas es que se reapropian de ese lenguaje que una vez los insultó. Por ejemplo, en Estados Unidos, la palabra nigger, pues ellos lo utilizan, se utilizó para criticarlos, se utilizó para denostarlos, y ahora ellos mismos utilizan esa palabra. Lo podemos ver también con la cultura queer, por ejemplo, las mujeres lesbianas en algún momento se les decía tortilleras como insulto, pero ahora pues ellas mismas se dicen tortilleras, y lo mismo sucede con las personas homosexuales, se reapropian de ese lenguaje. Entonces, pues decir que se prohíbe no es verdad, y tampoco genera estos impactos de eliminar palabras de nuestro lenguaje, sino con qué finalidad se está diciendo esa palabra, con qué mensaje lo estás dando, para reapropiarte, para decirlo al ahí se va, para decirlo como broma, para decirlo como insulto. Entonces, pues, de nuevo, es totalmente fáctico.
Oye, y en este sentido se podría generar, fíjate que esta crítica que mencionas, Jimena, yo también ya la había escuchado a la sentencia, pero intentando ponernos también un poco en la postura de quienes no están de acuerdo y obviamente están más que en su derecho a disentir de la sentencia, podría generar en la práctica, María, una especie de zona de indefinición por cuanto a qué palabras o qué conceptos sí están permitidos y cuáles no, porque efectivamente podría uno pensar en una pluralidad de expresiones que tuvieran esa característica peyorativa, que conformaran un lenguaje de odio, que fueran discriminatorias, pero que fueran no tan abiertamente insultos, pues, como en el caso que nos ocupa en la sentencia. Podría generar por ejemplo, hay críticos que dicen, aquí está abriendo la puerta la Suprema Corte a una suerte de pendiente resbaladiza donde sabemos dónde empezamos, pero no dónde terminamos. ¿Puede haber esa zona gris, María? La zona es totalmente gris. O sea, uno no puede, la Corte específicamente aclara en su sentencia que no necesariamente los términos que fueron calificados en esta sentencia como discurso homofóbico son términos que en todos los casos y en todos los contextos no estén protegidos por la libertad de expresión. Expresamente señala, bueno, en una expresión artística, en otros contextos, estas expresiones pueden ser permitidas. Sin embargo, en este caso, son discurso homofóbico porque tuvieron como finalidad hacer referencia a la homosexualidad como una condición de inferioridad y de exclusión, porque tenían como, o sea, y porque en algunos casos el discurso homofóbico puede devenir el discurso de odio. El discurso de odio incita a la violencia. Entonces, creo que es muy distinto que un grupo históricamente discriminado apropie un término y diga, estoy harto de escuchar esta palabra que me lastima y vamos a usarla para resignificarla. Eso es una cosa completamente distinta a que esa palabra se vuelva a usar para excluirte o para justificar, para crear un imaginario, un estereotipo sobre ti que, o sea, necesariamente sea discriminatorio. Entonces, sí, es totalmente gris, pero también hay una línea, o sea, el fin. No es lo mismo reapropiarte de un término a usar lenguaje discriminatorio para excluir, para denigrar, para generalizar. Y creo que, o sea, a mí me parece que muchísimas de las críticas que ha recibido esta sentencia son de personas que no entienden la gravedad del discurso homofóbico. O sea, les parece que no es grave, que está protegido por la libertad de expresión, porque uno puede decir cualquier cosa. No es así, la libertad de expresión tiene claros límites. También existe el derecho a no ser discriminado. También existe la obligación del Estado de garantizar la no discriminación, lo que implica que medios de comunicación como los en los que se publicaron estas notas o estas columnas tienen la obligación de contribuir a erradicar estos estereotipos que todos los días afectan a la comunidad LGBT. No puede ser que no, o sea, que no haya, o sea, un límite a la libertad de expresión para intentar destruir estos discursos que tanto daño ocasionan. Generan un imaginario colectivo, un estereotipo que trata a las personas homosexuales, en específico en este caso a los hombres, como si no tuvieran virilidad y se les asocia con rasgos femeninos, como si eso fuera malo, ¿no? Entonces aquí está lo que decía Jimena del machismo. Eres hombre, entonces tienes que ser macho. Si no eres macho en los términos en los que la sociedad te dicta, entonces ya eres menos hombre y eso es necesariamente malo. Y entonces hay como toda una homofobia literal, que se juzgan las personas y se les excluye y también se justifica que ya sea en broma o ya sean acciones graves, se les agreda. O sea, en una sociedad donde está permitido decir maricón, puto, lo que uno quiera, también está permitido burlarse. Y eso es horrible. O sea, eso sí hay que vivirlo para entenderlo. Pero yo he caminado en la calle con amigos homosexuales y se han parado coches a gritarnos cosas, como por
¿Les parece broma? ¿No se dan cuenta del daño, de la agresión que tiene que sufrir una persona solamente por su preferencia sexual? Entonces creo que muchos de estas críticas hay que filtrarlas, porque simplemente se basan en un menosprecio al discurso de la igualdad. Ahí está el reto, y es un reto que va más allá incluso que la propia sentencia. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación sobre el amparo directo en revisión 2806/2012 con nuestras invitadas y estos límites que debe tener la libertad de expresión cuando se pone en juego el derecho al honor o ahora, como muy bien lo explica María, el derecho a la no discriminación, sobre el que tanto nos falta todavía en México. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en la conversación con nuestras invitadas sobre este amparo directo en revisión, el 2806/2012. Y quiero ahora regresar contigo, Jimena, para dejar claro esto que apuntaba María y que quizá valga la pena destacarlo. El criterio de la Corte se produce a raíz de una demanda civil, como nos lo contaba al principio del programa María, por daño moral, por una presunta afectación, así lo estima la parte actora, de su derecho al honor. Pero no sería lo mismo si evidentemente se tratara de estimar expresiones de carácter artístico. Por ejemplo, estoy pensando en una novela, ¿no? Una persona escribe una novela y utiliza estos términos y los utiliza incluso de forma peyorativa, con un ánimo de insultar, etcétera. Pero el hecho de que estemos frente a una forma de expresión artística podría modular la apreciación que hiciera un tribunal sobre lo apropiado o no de estos términos, Jimena. Es bien interesante esa pregunta. Podría decir por un lado que no y por otro lado que sí. Por un lado, no, porque digo, finalmente es una expresión artística y también es una forma de libertad de expresión. Y pues bueno, finalmente no se está dirigiendo ese discurso a alguien, a una persona a la que va a dirigir el mensaje, como sucedió en este caso, ¿no? Que justo era esta guerra entre los medios de comunicación. Y creo que algo bien hacía así Roberto Bolaño en Los Detectives Salvajes, ¿no? Que justo utilizaba varios de este lenguaje diciendo puñal o algo así, o maricón, algo así, me acuerdo. Pero vaya, finalmente como que no surgió tanto la crítica en la sociedad o fueron muy pocas las personas quienes criticaron. Pero, por otro lado, también se me viene a la mente que sí podría ser cuestión de control constitucional, como sucedió en aquel caso del poema del poeta maldito, ¿no? Que resolvió la Suprema Corte a finales del siglo pasado. Y ahí, bueno, se hablaba más hacia un insulto a los símbolos patrios, pero aún así la Suprema Corte en ese momento dijo, híjole, la libertad de expresión en este caso encuentra su límite en la defensa de los símbolos patrios, ¿no? Pero totalmente puede ser debatible, pero en este caso yo creo que igual una expresión artística que utilice pues ese discurso, que lo reproduzca, que lo normalice, sí podría llegar a ser problemático desde un punto de vista jurídico. Entonces, vaya, creo que no es una cuestión fácil de resolver. Yo creo que podría estar en una línea, dependiendo del mensaje, dependiendo de la narrativa que se use en ese caso, pero es una gran pregunta. Oye, esa sentencia que fue tan famosa, ¿verdad? Tan criticada de la primera sala sobre un poema que hablaba en contra de los símbolos nacionales y que dio lugar a muchos análisis. Yo en su momento también escribí al respecto y dije que me parecía, lo reitero porque no ha cambiado mi criterio, una pésima sentencia y un pésimo criterio, porque además se usaba la vía penal, no la vía civil. Ahí hay una diferencia, ¿verdad? Con el caso que estamos viendo ahorita. La vía penal para estimar si una persona que escribe poesía puede ser o no objeto de criminalización
por hablar en contra de una entidad abstracta como pueden ser los símbolos nacionales, que tendrán sentido para unos y no para otros. Ahí está, yo en su momento usé para criticar esta sentencia, otra de la Suprema Corte de Estados Unidos, que era Texas versus Johnson, una quema pública de banderas en Estados Unidos. Imagínense usted lo que eso significa allá. Allá, bueno, la bandera es una cosa como si fueran las Sagradas Escrituras, ¿no? Y la Corte Suprema de Estados Unidos dijo, claro que se puede, claro que se puede. La primera enmienda de la Constitución protege incluso a aquellas personas que están en contra de los significados comunitarios que tienen estos símbolos. Entonces ahí, qué bueno que lo citaste, Jimena, me da mucho Sí, gusto. Porque lo peor es que esos tipos penales siguen vigentes. O sea, siguen siguen en el Código Penal Federal, creo que como ultrajes a los símbolos patrios, una ultraje. cosa así. Pero sigue vivo. Oye, Sigue y vivo. es que mira, qué bueno que mencionas la palabra ultraje, porque otra crítica a esa sentencia fue que utilizaba un tipo penal ambiguo. ¿Qué es ultrajar? ¿No? ¿Qué es ultrajar? Para efectos penales, en materia civil y de responsabilidad extracontractual lo podríamos discutir, pero penalmente, en fin, ahí está la cuestión. Tantos años después, fíjate, y nos seguimos acordando, ¿verdad? Tantos años, ya vamos para más de 2 décadas de esa sentencia y nos seguimos acordando. Oye, quiero regresar contigo, María, para una cuestión. ¿Qué tanto pudiera, ustedes lo han encuadrado muy bien, el tema del contexto, ¿qué tanto pudiera ser relevante aquí pensar en una aplicación, digamos, a México de ese test que utilizaron tanto en Estados Unidos sobre un peligro real e inminente para limitar la libertad de expresión? ¿Se acuerdan todos ustedes del voto particular de Oliver Wendell Holmes cuando citaba el caso de la persona que grita fuego en un teatro abarrotado, ¿verdad? Y eso provoca que la gente se espante, que la gente salga corriendo, que se pueda lesionar. El peligro real e inminente, ¿lo pondrías como un elemento, María, para entender bien cuándo sí y cuándo no se pueden proferir ciertas expresiones? Yo creo que en este caso la Corte excluye de protección al discurso homofóbico en su totalidad. O sea, es muy clara en que este tipo de discurso es un tipo de discurso que se va a considerar necesariamente oprobioso y entonces, en este caso, además se añade que no era innecesario y entonces se excluye de protección. No creo que el tema de que este test sea aplicable, porque entonces tendríamos que ver si verdaderamente estás incitando al odio, bla, bla. Aquí la Corte en relación con el discurso de odio lo único que dice es que el discurso homofóbico en ciertos casos puede constituir discurso de odio. Es el discurso de odio al que sí dirías, ok, aquí sí hay un peligro, aquí sí puede, ahí sí tendría como, se actualizaría, creo que con mayor importancia este test, pero aquí la Corte manda, creo que un mensaje muy claro en relación a que las manifestaciones homofóbicas no están protegidas en este contexto. Bajo ningún supuesto. Con independencia de que puedan constituir un riesgo, no. O sea, aquí las estamos analizando versus el derecho al honor. Correcto. Entonces, el daño sería al honor y es otro contexto. Oye, y en esto, ahora, fíjate, aquí acabas de dar en el clavo de un tema que un poco empata con lo que le preguntaba a Jimena de la libertad artística, porque el derecho al honor, pues obviamente es imputable en cuanto a su titularidad a un sujeto específico, en este caso la persona que como parte actora promueve el juicio civil de daño moral. Pero en la libertad artística esto quizá se dé de una forma más general, más abstracta. Ahí tendríamos tal vez que hacer una valoración diferente. Y digo, ya no te lo planteé, Jimena, pero me estaba acordando, para hacerte la pregunta, de esa famosa novela de Vladimir Nabokov, que ustedes seguramente conocen, que se llama Lolita, donde refleja una relación de pederastia, por ejemplo, ¿no? Que es un delito, y sin embargo, cuando se ha intentado como censurar esa expresión artística,
la mayor parte de las personas pensamos que eso debería de permanecer en el reino de la imaginación y que mientras esté ahí y no lo quiera traducir a la realidad una persona teniendo relaciones sexuales con menores de edad, no habría problema en expresarlo artísticamente. ¿Qué reflexión te sugiere eso, Jimena? Totalmente. De hecho, la verdad es que a veces me da hasta pena decir que es una de las novelas que más me gustan, porque justo la gente te señala, no, pues es una novela en el cual es un pederasta, que no sé qué, pero es que también se tiene que ver desde la narrativa en el que abordan ese problema, ¿no? No lo abordan en un sentido de que está fomentando la pederastía, solamente lo aborda desde una narrativa en el cual pues el hombre enfrenta muchos duelos internos por ese gusto que está teniendo, ¿no? Y finalmente todo termina súper trágico y a mí me parece que no hace ninguna apología a la pederastía, pero de nuevo, tiene que ver y hay que tener el criterio de qué narrativa utilice esa expresión artística. Por otro lado, como bien mencionaba María, yo creo que si una expresión artística utiliza un discurso de odio totalmente abierto, que es muy diferente al discurso discriminatorio, una cosa es el discurso discriminatorio, ¿no? Que normalmente va encaminada a hacer menos a personas que están dentro de las categorías sospechosas, a denostar a esas personas, ¿no? Pero por otro lado, el discurso discriminatorio puede llegar a ser discurso de odio cuando ya incita a ese odio, ya incita acciones de desaprobación, ¿no? Lo vimos con Estados Unidos, con una política migrante, por ejemplo, o lo podemos ver también en nuestro país hacia personas homosexuales, que es lo que trata este tema. Entonces, sí es muy distinto analizar qué palabras se utilizan, qué narrativas, sobre todo cuando es discurso de odio, o sea, sí hay que tener en cuenta varios elementos para determinar qué es discurso de odio, incluso, a mi parecer, cuando se trata de una expresión artística o literaria, porque se tiene que ver el contexto, el clima social en el cual se está viviendo. Por lo menos en este caso puedo decir, el clima social en México es de una violencia hacia las personas de la comunidad LGBT totalmente dañina, ¿no? Y sobre todo hay estudios que esta violencia ha aumentado en el contexto de la pandemia. Por otro lado, también está el alcance, ¿no? El micrófono de la persona que emite ese mensaje, hasta dónde llega. También como las probabilidades en que ese discurso derive de un daño. Por ejemplo, si a alguien le llega ese discurso y al día siguiente se dice odio a todos los gays y me voy a golpear al primer gay que vea en la calle, pues por supuesto va a ser un discurso de odio. También pues quién lo dice, ¿no? Si es un jefe de Estado, si es un escritor, si somos nosotros ahorita hablando en un programa, también la intención, el daño, la intención de hacer daño y también el contenido del mensaje. Entonces hay que tomar en cuenta todas estas particularidades para saber si algo está protegido o no en la libertad de expresión o en cambio si es un discurso de odio que a mi parecer hay una prohibición absoluta. Hay una prohibición absoluta. Y mira, tienes mucha razón en hacer este énfasis en que una cosa es el discurso discriminatorio y otro el de odio, que digamos podría tener una relación de género a especie, ¿no? Y podría ser dilucidado, porque también me estaba acordando de aquel otro precedente sobre el cual ya hemos platicado en el programa de los tatuajes. ¿Se acuerdan ustedes aquella famosa sentencia también de la primera sala de una ponencia de la ministra Norma Lucía Piña, que involucraba el uso de un signo nazi, que fue calificado como lenguaje de odio. Entonces, esta diferencia que estás haciendo, Jimena, me parece toral, me parece que aclara muchas cosas y que puede servir para fijar una frontera, no necesariamente fija, no necesariamente clara o nítida, pero sí una frontera. Estamos concluyendo el programa, María, nos queda un minuto, pero no quiero despedirla sin preguntarte. Hay muchas críticas a esta sentencia, pero también me parece que refleja una empatía, una capacidad de comprensión de las diferencias y de lo que representa vivir en una sociedad plural que vale la pena resaltar, que vale la pena recordar. Coméntanos algo al respecto a manera de conclusión, María, si fueras tan amable. Creo que es importante tomar en consideración, como habíamos mencionado hace rato, que esta sentencia se dicta después de un amparo directo en el que se privilegia la libertad de expresión.
porque en ese otro asunto eran dos medios de comunicación haciendo críticas a la editorial del otro. Entonces se determinó que el derecho al honor se encontraba atenuado porque eran medios de comunicación y además estaban debatiendo sobre temas de interés público, que es la información que se divulga en ellos, la objetividad de la información en ese caso en específico. Entonces llega este caso y parece que la Corte está privilegiando el derecho a la libertad de expresión y lo hacemos, ¿no? O sea, en esta sentencia también se hace énfasis en la importancia de la libertad de expresión, en que es un derecho preferente, es la piedra angular de la democracia, pero también cede frente al derecho al honor. Y ese es el debate, libertad de expresión, derecho al honor. No estamos en otro debate. Y en específico, la Corte lo único que analiza de estos artículos son dos expresiones, maricón y puñal. Y dice, estas dos expresiones, o sea, no analiza más del debate, estas dos expresiones son discurso homofóbico. Y ahí lo que me encanta de la sentencia es el reconocimiento que hace al lenguaje, a la importancia del lenguaje, en cómo el lenguaje moldea nuestras ideas, nuestra cultura y cómo construye estereotipos y cómo los estereotipos forman imaginarios colectivos despectivos respecto a ciertos grupos que legitiman la violencia en su contra o la discriminación. Y entonces me encanta cómo la Corte en esta sentencia le da vida y le da valor a esta situación de discriminación que viven muchísimos grupos LGBT. Y dice, esto no se vale, esto está excluido, ustedes están protegidos, nosotros somos sensibles a lo que ustedes viven diario. No nos importa más de este discurso, no era pertinente, no era necesario, bye. Pues buenísimo el mensaje con el que cerramos el programa. Yo les quiero dar las gracias, Jimena Jiménez, María Valdés, por habernos acompañado y por estos comentarios que no solamente explican la sentencia, sino que demuestran también la capacidad de defender ideas en favor de los derechos humanos que tienen dos jóvenes juristas tan brillantes como ustedes. Gracias, mil gracias, y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.